Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de la metodología de la traducción directa del inglés al español, un libro escrito por Mariana Orozco. El capítulo del cual vamos a hablar es de las diferencias léxicas y morfológicas entre el inglés y el español. Es claro que hay diferencias tanto fonémicas, ortográficas, léxicas, morfológicas, lingüísticas entre estos dos idiomas y se deben tener claras, ya que si no se saben diferenciar podemos caer en diversas confusiones o enredos y podemos crear un híbrido llamado Spanglish. En primer lugar, nos vamos a referir a los falsos amigos, que se emplean para referirse a aquellas palabras que, a pesar de pertenecer a dos lenguas distintas, presentan ciertas semejanzas en la forma, mientras que el significado es diferente, sean en lenguas emparentadas como el español o el inglés, o el francés y el español. Además, la autora define los falsos amigos como un tipo de trampa que es muy habitual caer, especialmente es una trampa para los traductores. Algunos de los ejemplos que la autora da son como actual, candid, consistent, emphatic o sensible, que son palabras que podemos decir que son parecidas y se escriben igual o parecido en español, pero en realidad tienen un significado totalmente diferente. Por ejemplo, actual, pensaríamos que su significado al español es actual, pero en realidad es real o efectivo. Lo mismo ocurre en el ejemplo de apology, que pensaríamos que es una apología, pero en realidad su significado es disculpa. Y por último, sensible, que pensaríamos que es sensible, pero en realidad su significado es juicioso o sensato. En segundo lugar tenemos el Spanglish, que es una lengua híbrida que resulta de la combinación de palabras, en este caso pues en inglés y en español. Este lenguaje resulta informal o no oficial y se utiliza en entornos como los que ya mencioné. Cuando implementamos este lenguaje, estamos implementando también préstamos, mezclas de palabras, calcos, y también estamos mezclando estructuras lingüísticas de ambas lenguas, en este caso inglés y español. Ahora aprendamos Spanglish. Cuando hablo o escribo, no construyo frases muy largas con muchas cosas al final, esas que se llaman subordinadas. Siempre que vaya a empezar una frase, empiece con algún adverbio terminado en mente, obviamente, evidentemente, claramente, simplemente. Y no olvide empezar la última frase siempre, pero siempre con el eficacísimo finalmente. Siempre use las mayúsculas, esas letras se utilizan para llamar la atención del lector y tienen la ventaja de que no hay que acentuarlas. Las iniciales mayúsculas sirven para distinguir una frase no importante de una frase sí importante. ¿No le parece? Ahora, también puedes usar cambios constantes de registros idiomáticos. Habla y escribe con seguridad y salpimenta con tu discurso con palabras inglesas de uso común o en su ámbito profesional pronunciadas a la inglesa o incluso a la española o a la francesa. Por ejemplo, pronuncie outsourcing pero diga average o rating. De igual manera también puede construir palabras con una combinación entre inglés y español. Eso acerca más al inglés a sus interlocutores y demuestra conocimientos en aquella lengua. Ya se sabe que sin inglés no se va a ninguna parte hoy en día. Por ejemplo, cuando una máquina, una persona o un concepto cualquiera funcione muy bien, diga que es muy performante, o si hay algo que adaptar o personalizarlo, diga que hay que customizarlo. Ahora, nunca dude en acuñar términos nuevos y cree que en ellos sus destinatarios se aburrirán menos. No es aburrido al hablar. Y este es el teorema conocido como ¿por qué tenemos que llamar siempre mesa a la mesa? En nuestros anteriores cursillos sugirieron términos fantásticos como trainero, profesor que hace un entrenamiento, o interaccionar. Aquí les tenemos algunos ejemplos de Spanglish para que los use en la oficina, aprenda cómodamente y acabe con sus pesares cuando los llamen la gente pedante, purista, en su círculo de amistades. Entonces no utilice funciones, sistemas o medios, utilice herramientas aunque no sean de hierro.
asistencia técnica en vez de soporte, supervisar en vez de monitorear y una de las últimas y más utilizadas, en vez de retroalimentación, utilice feedback. Ahora hablaremos sobre las diferencias entre los anglicismos, los neologismos y el Spanglish, que son comúnmente encontrados en algunos textos que nos vayamos a traducir. Entonces, los anglicismos son palabras o expresiones que proceden de la lengua inglesa y que se usan en otro idioma, en este caso sería pues en el español. Los neologismos son palabras nuevas que se emplean para nombrar un nuevo concepto, es decir, inventos, situaciones o pues descubrimientos nuevos. Y el Spanglish, como lo mencionamos anteriormente, es la combinación o la palabra que resulta de la combinación de dos lenguas, en este caso el inglés y el español. Ahora hablaremos de unas diferencias de las palabras y de las oraciones en inglés y en español. La primera diferencia que encontramos es que en inglés hay adjetivos antepuestos prácticamente siempre y hay una tendencia a acumular adjetivos yuxtapuestos. En cambio, en español, los adjetivos con valor expresivo diferente si se anteponen o se posponen y hay tendencia a no acumular adjetivos yuxtapuestos. La siguiente diferencia es que en inglés el artículo indefinido ante predicado genérico hay un artículo indefinido ante predicado genérico, por ejemplo, he's an athlete, y en español la ausencia de este artículo se presenta, por ejemplo, es atleta. La siguiente diferencia es que en inglés hay ausencia de artículo ante conceptos generales, tratamientos sintagmas preposicionales. Por ejemplo, Mrs. Jones says so, we will meet at night. Y en español, el artículo definido existe en estas oraciones. Por ejemplo, la señora Jones lo dijo y nos encontraremos por la noche. La siguiente diferencia es que en inglés hay demostrativos con 2 grados de proximidad. Por ejemplo, this, that. Y en español encontramos que los demostrativos son con 3 grados de proximidad, este, ese y aquel. La siguiente diferencia que podemos encontrar es que en inglés hay facilidad y flexibilidad para formar nuevas palabras añadiendo sufijos como able, evil, ul, less, like, I, ish o prefijos como an, other, etc. Y en español vemos que hay mayor rigidez en la formación de nuevas palabras. Otras de las diferencias que podemos encontrar es que en inglés hay maleabilidad de las palabras que permite convertir en verbo en cualquier otra palabra o transformar un sustantivo en adjetivo anteponiéndolo a otro sustantivo de adjetivo. En cambio, en español estas palabras son mucho menos maleables. La siguiente diferencia es que en inglés hay una presencia obligatoria de pronombre personal en función del sujeto. Y en español, el sujeto suele ser innecesario gracias al morfema que indica personas en el verbo. Es decir, que el pronombre personal solo se explica para deshacer ambigüedades o dar un valor enfático o expresivo. La siguiente diferencia es que en inglés la profusión de adverbios acabados en el I, por ejemplo, indeed, in the nature of things, there is usually no entirely suitable past, because the phenomenon these ideologies claim to justify is not ancient or eternal, but historically novel. Y en español vemos que la utilización es mucho más moderada de adverbios terminados en mente. Por ejemplo, de hecho, en la naturaleza de las cosas no suele haber un pasado del todo adecuado, por el fenómeno que tales ideologías pretenden justificar. No es antiguo ni eterno, sino históricamente reciente. La penúltima diferencia que vamos a encontrar es que en el inglés la repetición de términos con mucha frecuencia en poco espacio la repetición contribuye al efecto retórico global. Por ejemplo, the Community Energy Policy has 3 major tasks. The first is to continue to reduce total energy consumption by introducing energy efficient industrial processes, switching to less energy intensive industries, and conserving and recycling energy using products. Como podemos ver en el ejemplo, se repite mucho la palabra energía sin necesidad de hacer un enfoque. En cambio, en el español no vemos la repetición de términos, sino un propósito concreto como el énfasis o la recurrencia. Por ejemplo, la política energética comunitaria tiene 3 tareas principales. La primera es proseguir con la reducción del consumo global, introduciendo procesos industriales más eficaces en términos energéticos, orientándose hacia industrias con consumo menos intensivo
y conservado y reciclando los productos que gastan energía. En este ejemplo podemos ver que el término de energía solo se repite por mucho 2 veces. Y por último, la última diferencia es que en inglés el uso inflacionario de posesivos se presenta, por ejemplo, the woman in fact holds her hands by her sides and tilts her head at an angle of 5.5 degrees. Her hair falls just to her shoulders. Y en español vemos que este uso es mucho más reducido de posesivos, solo cuando es necesario denotar posesión. Por ejemplo, en realidad la mujer tiene las manos junto al cuerpo y ladea la cabeza en un ángulo de 5 grados y medio. El pelo le llega a los hombros. Como podemos ver en el ejemplo, solo hubo un posesivo en todo el texto. Es claro que el Spanglish es una herramienta, un híbrido y una forma nueva de hablar, pero usted no debe abusar de este. ¿Por qué? Porque aunque suene atractivo, lo cierto es que Spanglish deteriora nuestro idioma.